Alberto se levantó, besó a su madre en ambas mejillas y se puso a mirarla fijamente. No tenéis idea, madre mía, de cuán hermosa os encuentro, dijo el joven con un profundo sentimiento de amor filial, sois la más bella, como la más noble de cuantas mujeres he conocido. Hijo querido, dijo Mercedes, procurando retener una lágrima que asomaba a sus ojos. En verdad, solo os faltaba ser desgraciada para cambiar mi amor en adoración. No soy desgraciada, puesto que tengo a mi hijo, dijo Mercedes, y no lo seré mientras siga teniéndolo. Ah, precisamente, ved dónde empieza la prueba, madre mía. Sabéis que es cosa convenida. ¿Hemos convenido algo? Preguntó Mercedes. Sí, en que viviréis en Marsella, y yo iré a África, donde en lugar del nombre que he dejado, me crearé uno, honrando el que he escogido. Mercedes exhaló un suspiro. Pues bien, querida madre, desde ayer que estoy enganchado en los pais, añadió el joven bajando los ojos con cierta vergüenza, porque ignoraba cuán sublime era rebajándose, o más bien he creído que mi cuerpo era mío y que podía venderlo. Desde ayer reemplazo a uno. Me he vendido, como dicen, más caro de lo que yo creía valer, añadió procurando sonreírse, es decir, por 2000 francos. Así esos 1000 francos, dijo temblando Mercedes. Constituyen la mitad de la suma, la otra la entregarán dentro de un año. Mercedes levantó los ojos al cielo con una expresión que nadie sería capaz de pintar, y las dos lágrimas que hacía rato estaban detenidas en sus párpados, corrieron por sus mejillas. El precio de su sangre. Murmuró. Sí, si me matan, dijo sonriéndose Morcerf, pero os aseguro, mi buena madre, que por el contrario, tengo intención de defender encarnizadamente mi existencia. Jamás he tenido tantas ganas de vivir como ahora. Dios mío, dijo Mercedes. Además, ¿por qué creéis que he de morir? Lamoricière, ese rey del mediodía, ha muerto. Changarnier, Vidal, Morrel, a quienes conocemos, ¿no viven? Pensad, madre mía, ¿cuál será vuestra alegría cuando me veáis volver con mi uniforme bordado? Os confieso que creo estar muy bien, y he escogido ese regimiento por coquetería. Mercedes suspiró, procurando sonreírse. Aquella santa madre comprendió que no debía permitir que su hijo sufriese solo todo el peso del sacrificio. Pues bien, replicó Alberto, me comprendéis, madre mía, tenéis ya 4000 francos, con ellos viviréis bien 2 años. ¿Lo crees? Dijo Mercedes. A la condesa se le escaparon estas dos palabras con un dolor tan verdadero que no se le ocultó a Alberto. Oprimiósele el corazón, y tomando la mano de su madre la apretó entre las suyas. Sí, viviréis, dijo. Viviré, sí, pero tú no partirás, ¿verdad, hijo mío? Madre mía, partiré, dijo Alberto con voz tranquila y firme, me amáis demasiado para dejar que permanezca ocioso e inútil, y además he firmado. Obrarás según la voluntad, hijo mío, pero yo obraré según la de Dios. No según mi voluntad, madre mía, sino según la razón y la necesidad. Somos dos criaturas sin nada, ¿es verdad? ¿Qué es la vida para vos hoy? Nada. ¿Qué es para mí? Poca cosa sin vos, madre mía. Creedme, bien poca cosa, porque sin vos hubiera cesado desde el día en que dudé de mi padre y rechacé su nombre. En fin, viviré si me prometéis esperar aún, si me confiáis el cuidado de vuestra dicha futura, duplicáis mis fuerzas. Luego iré a ver al gobernador de Argelia, cuyo corazón es leal y enteramente de soldado. Le contaré mi lúgubre historia y le rogaré vuelva de vez en cuando la vista hacia mí, y si me cumple su palabra, y si observa mis acciones, antes de 6 meses seré oficial o habré muerto. Si soy oficial, tendréis vuestra suerte asegurada, madre mía, porque tendré dinero para vos y para mí, y además un nuevo nombre que ambos llevaremos con orgullo porque será el vuestro. Si muero. Bien, entonces morid si queréis, y vuestras desgracias tendrán un término en su exceso mismo. Bien, respondió Mercedes con noble y elocuente mirada, tienes razón, hijo mío, probemos a ciertas personas que nos observan y esperan nuestros actos para juzgarnos. Probémosles que somos dignos de compasión. Pero nada de ideas tristes, querida madre, dijo el joven, os juro que somos dichosos en lo que cabe. Sois una persona de talento y resignación. Yo he simplificado mis gustos y no tengo necesidades. Una vez en el servicio, ya soy rico. Cuando hayáis llegado a casa del señor Dantes, estaréis tranquila. Probemos. Os lo ruego, madre mía. Probemos. Sí, hijo mío, porque tú debes vivir para ser aún dichoso, respondió Mercedes. Así, he aquí nuestras particiones hechas, dijo el joven afectando gran serenidad. Podemos partir hoy mismo. Retengo, como he dicho, vuestro asiento. Pero ¿y el tuyo, hijo mío? Debo permanecer 2 o 3 días aquí, madre mía. Esto será un principio de separación, y debemos acostumbrarnos a ella. Preciso de algunas recomendaciones y adquirir ciertas noticias sobre África. Nos veremos en Marsella.
Pues bien, sea, dijo Mercedes poniéndose un chal, único que había traído y que por casualidad era un cachemira negro de gran precio, partamos. Alberto recogió sus papeles, llamó para pagar los 30 francos que debía al amo de la casa, y ofreciendo el brazo a su madre bajó la escalera. Alguien bajaba delante de ellos, y esa persona, al oír el crujido de un vestido de seda, volvió la cabeza. Debray, murmuró Alberto. Vos, Alberto, respondió el secretario del ministro deteniéndose en el escalón en que estaba. Pudo más en él la curiosidad que el deseo de guardar el incógnito, a más de que ya le habían conocido. Parecía curioso, en efecto, encontrar en aquella casa ignorada al joven cuya aventura había hecho tanto ruido en París. Morcerf, repitió Debray. Y viendo en la oscuridad el talle, joven aún, y el velo negro de la señora de Morcerf. Oh, disculpadme, añadió, os dejo, Alberto. Este conoció la idea. Madre mía, dijo volviéndose a Mercedes, es el señor Debray, secretario del ministro del Interior y mi ex amigo. ¿Cómo? Balbució Debray, ¿qué queréis decir con eso? Digo esto porque hoy ya no tengo amigos y no debo tenerlos. Os doy gracias por haber tenido la bondad de reconocerme, caballero. Debray subió 2 escalones y fue a dar afectuosamente la mano a su interlocutor. Creedme, mi querido Alberto, dijo con toda la emoción de que era capaz, creedme, he sentido mucho vuestras desgracias, y en todo y por todo estoy a vuestra disposición. Gracias, dijo Alberto sonriéndose, pero en medio de todas nuestras desgracias somos aún bastante ricos para no tener necesidad de incomodar a nadie. Salimos de París, tenemos nuestro viaje pagado, y aún nos quedan 5.000 francos. Debray, que llevaba 1.000.000 en el bolsillo, se sonrojó, y por poco práctico que fuese no pudo menos de reflexionar que la misma casa contenía hacía poco 2 mujeres. Una, justamente deshonrada, se iba pobre con 1.500.000 francos bajo su capa, y la otra, injustamente perseguida, pero sublime en su desgracia, salía rica con poco dinero. Tales comparaciones echaron por tierra sus combinaciones políticas. La filosofía del ejemplo le aterró, balbució algunas palabras de urbanidad general y bajó rápidamente. Aquel día, los empleados del ministerio, sus subordinados, tuvieron que sufrir su mal humor. Por la tarde compró una hermosa casa en el Boulevard de la Magdalena, que le producía de renta 50.000 libras. Al día siguiente y a la hora en que Debray firmaba el contrato, es decir, sobre las 5 de la tarde, la señora Morcerf, después de haber abrazado tiernamente a su hijo y recibido los abrazos de éste, montaba en una berlina de la diligencia. En las mensajerías Lafitte, un hombre estaba oculto tras una ventana del entresuelo que hay encima del despacho. Vio subir a Mercedes, salir la diligencia y alejarse a Alberto. Pasó la mano por su frente y murmuró, ¿cómo haré para devolver a 2 inocentes la dicha de que les he privado? Dios me ayudará. Capítulo 14. El Foso de los Leones, una de las divisiones de la cárcel de la Fuerza, en donde se custodian los presos más peligrosos, lleva el nombre de Patio de San Bernardo. En su lenguaje enérgico, los presos le han dado el sobrenombre de Foso de los Leones, probablemente porque los cautivos muerden frecuentemente los hierros y muchas veces a los guardianes. Es una prisión dentro de otra. Los muros tienen doble espesor que los demás de la cárcel. Todos los días un guardián registra cuidadosamente las rejas, y es fácil conocer, al observar su estatura hercúlea y sus miradas frías e inquisidoras, que los alcaides han sido escogidos para reinar sobre su pueblo por el terror y la actividad de la inteligencia. El patio de aquella división está rodeado de muros enormes sobre los que resbala oblicuamente el sol cuando se decide a penetrar en aquel abismo de fealdades morales y físicas. En aquel patio, desde la hora de levantarse, vagan pensativos, espantados y pálidos como espectros, aquellos hombres que la justicia tiene bajo el peso de su aguda cuchilla. Se les ve arrimarse, formar grupos a lo largo de la pared que recibe y conserva mayor parte de calor. Permanecen allí hablando 2 a 2, las más veces solos, con la vista fija en la puerta, que se abre para llamar a alguno de los habitantes de aquella lúgubre mansión, para vomitar en aquel golfo una acerba escoria expulsada del seno de la sociedad. El patio de San Bernardo posee su locutorio particular, un cuadrilongo dividido en 2 partes por 2 rejas de hierro colocadas a distancia de 3 pies la una de la otra, de suerte que el que visita aquel local no puede dar la mano al preso. Aquel locutorio es sombrío, húmedo y horroroso, sobre todo cuando se tienen en cuenta las espantosas confidencias de que han sido testigos aquellas enmohecidas rejas. Sin embargo, por espantoso que sea aquel sitio, es el paraíso donde vienen a gozar de una sociedad esperada con impaciencia a aquellos hombres cuyos días están contados, pues rara vez sale uno del Foso de los Leones que no vaya a la Barrera de Santiago o a presidio perpetuamente. En el patio que acabamos de describir, y que estaba sumamente húmedo, se paseaba con las manos en los bolsillos del frac un joven a quien examinaban con curiosidad los habitantes de la Fuerza.
Habría podido pasar por hombre elegante, gracias a sus ropas, si éstas no hubiesen estado hechas pedazos. Con todo, no eran viejas. El paño fino y sedoso en los sitios intactos, recobraba fácilmente su brillo al pasarle la mano el joven, que procuraba rehacer su frac. Con el mismo cuidado, dedicábase a abrocharse una camisa de batista, que había cambiado considerablemente de color desde su entrada en la cárcel, y pasaba sobre sus botas barnizadas un pañuelo de Holanda, en cuyos picos estaban bordadas unas iniciales y encima una corona heráldica. Algunos de los pupilos del Foso de los Leones contemplaban con un interés particular los manejos del preso. Toma, mira, mira cómo se compone el príncipe, dijo uno de los ladrones. Tiene un aire muy distinguido, respondió otro, y seguro que si tuviese un peine y pomada, eclipsaría a todos los elegantes de guante blanco. Su frac no es aún viejo, y sus botas relucen lindamente. Es muy lisonjero para nosotros tener compañeros de buen tono, y esos tunos de gendarmes son bien villanos. Los envidiosos, pues no han destrozado tan hermoso traje. Parece que es un sujeto famoso, dijo otro, ha hecho de todo. Y en gran estilo, viene de allá abajo tan joven. Oh, eso es magnífico. Y el que era objeto de aquella vergonzosa admiración parecía saborear los elogios o los vapores de los elogios, porque no oía las palabras. Cuando hubo dado fin a su aseo, se acercó a la reja de la cantina, contra la que estaba recostado el guardián. Veamos, le dijo, prestadme solo 20 francos, que pronto os los devolveré. Conmigo no arriesgáis nada. Pensad que tengo parientes que poseen más millones que cuantos tenéis vos. Pronto, prestadme esos 20 francos. Necesito comprar algunas cosas. Padezco horriblemente de verme todo el día con frac y botas. ¿Qué frac para un príncipe Cavalcanti? El guardián le volvió la espalda y se encogió de hombros. No se rió de aquellas palabras, que habrían hecho gracia a otro cualquiera porque aquel hombre había oído muchas semejantes, o mejor dicho, siempre oía las mismas cosas. Idos de aquí, dijo Cavalcanti, sois hombre de cruel corazón y os haré perder vuestro destino. Aquellas palabras hicieron volver la cara al guardián, que soltó una carcajada. Los presos se acercaron y formaron un corro. Os aseguro que con esa pequeña cantidad podría comprar una bata y obtener un cuarto particular para recibir dignamente la ilustre visita que espero de un día a otro. Tiene razón, exclamaron los demás presos, bien se ve que es hombre de importancia. Prestadle, entonces, los 20 francos, dijo el guardián apoyándose contra la reja. ¿Por ventura no debéis hacer ese favor a un camarada? Yo no soy camarada de esas gentes, dijo con altivez el joven, no me insultéis, porque no tenéis ese derecho. ¿Lo oís? Dijo el guardián con una maligna sonrisa, os trata bien, prestadle los 20 francos, ¿eh? Los presos se miraron con un murmullo, sordo, y una tempestad levantada por la provocación del guardián más aún que por las palabras de Cavalcanti empezó a formarse contra el preso aristócrata. El guardián, seguro de poder hacer el cuo cego, cuando las olas fuesen demasiado fuertes, las dejó crecer poco a poco, representando el papel del pretendiente importuno para divertirse luego un buen rato. Los ladrones se acercaban ya a Cavalcanti, y los unos decían: el zapato, el zapato. Cruel operación, que consiste en azotar, no con una chinela, sino con un zapato lleno de clavos, al que cae en desgracia. Otros eran de opinión que sufriese la anguila, género de diversión que consiste en llenar de arena, de chinas y monedas, cuando las tienen, un pañuelo, torcerlo, y descargar golpes en la cabeza y en las espaldas de la víctima. Azotemos al hermoso caballero, dijeron otros, al hombre de bien. Pero Cavalcanti se volvió hacia ellos, guiñó los ojos, infló la mejilla con la lengua, hizo oír un sonido con los labios, que equivale a 1000 signos de inteligencia entre los bandidos y les obliga a callarse. Aquel signo masónico lo aprendió de Caderus. Reconocieron enseguida a uno de los suyos. Enseguida estuvieron todos a favor del preso. Se oyeron algunas voces que decían: tiene razón, puede ser hombre de bien a su modo, y los presos querían dar el ejemplo de la libertad de conciencia. La tempestad se apaciguó. El guardián, atónito, tomó las manos de Cavalcanti, las sujetó y empezó a registrarle, atribuyendo aquel repentino cambio de los habitantes del Foso de los Leones a alguna otra señal mucho más significativa. Cavalcanti le dejó hacer, aunque protestando. De pronto se oyó una voz en la reja. Benedetto, gritaba un inspector. El guardián le dejó. Al locutorio, dijo la voz. Ya lo veis, vienen a visitarme. Ah, pronto veréis si se puede tratar a Cavalcanti como a un hombre cualquiera. Y Cavalcanti salió del patio como una sombra negra, se precipitó por la reja entreabierta, dejando admirados a sus compañeros y hasta al guardián. Llamábanle al locutorio, y no debemos admirarnos menos que él, porque el tuno, desde su entrada en la cárcel, en vez de escribir para hacerse reclamar como otros, había guardado el más obstinado silencio.
Estoy protegido por algún poderoso, pensaba, todo me lo prueba. Mi improvisada fortuna, la facilidad con que he allanado todos los obstáculos, una familia improvisada, un nombre ilustre, magníficas alianzas prometidas a mi ambición, todo está en mi favor. Una mala hora en mi suerte, la ausencia de mi protector quizá, me ha perdido, pero no del todo y para siempre. La mano se ha retirado por un momento, pero pronto llegará de nuevo hasta mí, y me salvará cuando ya me crea yo hundido en el abismo. ¿Por qué arriesgaré un paso imprudente? Tal vez perdería con ello la confianza de mi protector. Hay dos medios para salir adelante. La evasión misteriosa comprada a peso de oro, o comprometer a los jueces en términos que obtenga la absolución. Esperemos para hablar y para obrar a estar seguro de que me han abandonado, y entonces. Cavalcanti había edificado un plan que podría calificarse de hábil. El miserable era fuerte en el ataque y obstinado en la defensa. Había soportado las privaciones y escasez de la prisión común, y sin embargo, la costumbre le hacían insoportable el verse mal vestido, sucio y hambriento. El tiempo le parecía eterno. En aquellos instantes insoportables fue cuando la voz del inspector le llamó al locutorio. El corazón de Cavalcanti saltó de alegría. No podía ser la visita del juez de instrucción, ni tampoco podían llamarle el director de prisiones o el médico. Por consiguiente, solo podía ser la esperada visita. A través de la reja del locutorio en que fue introducido, distinguió Cavalcanti la cara sombría e inteligente de Bertuccio, que le miraba con dolorosa admiración, observando cuidadosamente las rejas, las puertas y el triste sitio en que le encontraba. Ah, dijo Cavalcanti con el corazón oprimido. Buenos días, Benedetto, dijo Bertuccio con voz profunda y sonora. Vos, continuó el joven mirando espantado alrededor. ¿Me conoces? Dijo Bertuccio, joven desgraciado. Silencio, silencio, respondió Cavalcanti, que sabía cuán fino era el oído de aquellas paredes. Dios mío, no habléis tan alto. Tú desearías hablar conmigo a solas, ¿no es cierto? Dijo Bertuccio. Sí, respondió Cavalcanti. Está bien. Y Bertuccio, metiendo la mano en el bolsillo, hizo señas al guardián, que se veía a través de la reja. Lid, le dijo. ¿Qué es eso? Preguntó Cavalcanti. La orden de ponerte en un cuarto solo y dejarte comunicar conmigo. Oh, dijo Cavalcanti rebosando alegría, y volviendo sobre sí, pensó, el protector misterioso no me olvida, el secreto es lo que ante todo se han propuesto obtener, puesto que quieren hable en un cuarto solo. Mi protector es el que ha enviado a Bertuccio. El guardián habló un momento con el superior, abrió las dos rejas, y condujo al preso a un cuarto del primer piso, que daba al patio. La alegría de Cavalcanti era indescriptible. La habitación estaba blanqueada según es costumbre en las cárceles. Su aspecto pareció muy alegre al preso. Una estufa, una cama, una silla y una mesa, estaba amueblada con lujo. Bertuccio se sentó en la silla, Cavalcanti se echó sobre la cama y el guardián se retiró. Veamos, dijo el intendente del conde, lo que tienes que decirme. ¿Y vos? Respondió Cavalcanti. Pero habla tú primero. Oh, no. A vos corresponde, puesto que venís a visitarme. Pues bien, sea. Has continuado el curso de tus crímenes. Has robado y asesinado. Bueno, si me habéis mandado poner en un cuarto aparte únicamente para decirme esto, tanto valía que no os hubieseis molestado. Esas cosas ya me las sé, hay otras que ignoro. Hablemos de ellas, si gustáis. ¿Quién os ha enviado? Oh, muy ligero andáis, Benedetto. No es verdad, solamente voy derecho al fin. Pero excusémonos palabras inútiles. ¿Quién os envía? Nadie. ¿Cómo supisteis que estaba preso? Hace mucho que lo he reconocido en el elegante insolente que paseaba a caballo por los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos, los Campos Elíseos. No nos apartemos de lo principal. Hablemos de mi padre, ¿queréis? ¿Qué soy yo, a fin de cuentas? Vos, buen hombre, vos sois mi padre adoptivo, pero no pienso que seáis vos quien ha dispuesto en mi favor de 100.000 francos, que he devorado en 4 o 5 meses. No sois vos el que me ha forjado un padre italiano y noble, ni el que me ha presentado en el mundo y convidado a cierta comida en Auteuil, en la que se hallaba reunida la mejor sociedad de París y cierto procurador del rey, cuya amistad he hecho mal en no cultivar, pues me sería muy útil en este momento. No sois vos, finalmente, el que respondió de 2 millones cuando me ocurrió el accidente fatal de la descubierta. Vamos, hablad, estimable Corso, hablad. ¿Qué quieres que diga? Yo os ayudaré. Hablabais de los Campos Elíseos hace un instante, mi digno padre postizo. Y bien. En los Campos Elíseos hay un caballero muy rico, en cuya casa has robado y asesinado, ¿verdad? Me parece que sí. El señor conde de Montecristo. Vos le habéis nombrado, como dice Racine.
Pues bien, debo arrojarme en sus brazos, estrecharle contra mi corazón, y exclamar, Padre mío, como dice el señor Pixerecur. Dejemos a un lado las chanzas, respondió gravemente Bertuccio, y que semejante nombre no se pronuncie jamás como os habéis atrevido a hacerlo. Va, dijo Cavalcanti, algo desconcertado por la solemnidad de Bertuccio, ¿por qué no? Porque el que lleva ese nombre es demasiado favorecido del cielo para ser padre de un miserable como vos. Va, monsergas. Os aconsejo que andéis con cuidado. Amenazas, no las temo, diré. ¿Creéis que tratáis con pigmeos de vuestra especie? Dijo Bertuccio con un tono tan tranquilo y firme que removió hasta las entrañas del joven. ¿Creéis que tratáis con vuestros malvados compañeros de presidio o con vuestros imbéciles del gran mundo? Benedetto, estáis bajo un poder terrible. Una mano protectora tiene a bien llegar hasta vos, aprovechaos de la ayuda que os ofrece. No juguéis con el rayo, que deja por un instante, pero que volverá a tronar si hacéis la menor demostración para detener su noble curso. Mi padre, yo quiero saber quién es mi padre. Pereceré si es necesario, pero lo sabré. ¿Qué me importa a mí el escándalo? Bienes, reclamaciones, como dice el señor de Beauchamp, el periodista. Pero vosotros, los del gran mundo, siempre tenéis algo que perder con el escándalo, a pesar de vuestros millones y vuestros escudos de armas. ¿Quién es mi padre? He venido para decírtelo. Ah, dijo Benedetto rebosando alegría. En aquel instante, abrióse la puerta, presentóse el carcelero, y dirigiéndose a Bertuccio, le dijo: Escuchadme, caballero. El juez de instrucción espera al reo. Es el final de mi interrogatorio, dijo Benedetto. Llévese el diablo al importuno. Volveré mañana, le dijo Bertuccio. Bien, repuso el joven. Señores gendarmes, estoy a vuestra disposición. Ah, mi estimable señor, dejad algún dinero en la escribanía para que me den lo que me haga falta. Lo haré, dijo Bertuccio. Benedetto le alargó la mano, Bertuccio metió la suya en el bolsillo e hizo sonar dinero. Eso es lo que quería decir, dijo el reo tratando de esbozar una sonrisa, pero subyugado por la extraña impasibilidad de Bertuccio. Me habré engañado. Se dijo al subir en el carruaje que debía conducirle al gabinete del juez. Hasta mañana, pues, añadió volviéndose a Bertuccio. Hasta mañana, respondió este. Capítulo 15, el juez. Seguramente recordará el lector que el abate Busoni había quedado solo con Noirtier en el cuarto mortuorio, y que el anciano y el sacerdote se encargaron de velar el cuerpo de Valentina. ¿Acaso las exhortaciones cristianas del abate, su dulce caridad, su palabra persuasiva, devolvieron el valor al anciano, porque desde el momento en que pudo entrar en relación con el sacerdote, en vez de la desesperación que se había apoderado de él, todo en Noirtier anunciaba una gran resignación, una calma bien sorprendente para todos los que recordaban la afección profunda que profesaba a Valentina. El señor de Villefort no había vuelto a ver al anciano desde la mañana en que murió su hija. Toda la casa se había renovado. Tomóse otro criado para él, otro para Noirtier. Entraron dos mujeres al servicio de la señora de Villefort. Todos, hasta el mayordomo, el cochero, ofrecían un aspecto distinto entre los diferentes señores de esta casa maldita, interponiéndose entre las frías relaciones que entre ellos existían. Por otra parte, el jurado se abría dentro de 2 o 3 días, y Villefort, encerrado en su gabinete, trabajaba febrilmente en los procedimientos contra el asesino de Caderus. Este asunto, como aquellos en que el conde de Montecristo se hallaba envuelto, había promovido gran ruido en el mundo parisiense. Las pruebas no eran convincentes, puesto que se basaban en algunas palabras escritas por un presidiario moribundo, antiguo compañero de reclusión de un hombre a quien podía acusar por odio o por venganza. El convencimiento solo existía en la conciencia del magistrado. El señor de Villefort había acabado por adquirir la terrible convicción de que Benedetto era culpable, y debía sacar de esta difícil victoria una de las satisfacciones de amor propio, únicas que conmovían un poco las fibras de su helado corazón. Instruíase, pues, el proceso, gracias al trabajo incesante de Villefort, que quería inaugurar el próximo jurado. Veíase precisado a ocultarse para evitar el responder al prodigioso número de demandas de billetes de audiencia que se le hacían. Hacía poco tiempo que la pobre Valentina había sido depositada en el sepulcro, estaba aún tan reciente el dolor de la casa, que nadie se admiraba de ver al padre tan sumamente absorbido por sus deberes, es decir, en la única distracción que podía hallar a sus pesares. Una sola vez, la víspera del día en que Benedetto recibió la segunda visita de Bertuccio, en que éste debía haber dado el nombre de su padre, la víspera de este día, que era domingo, una sola vez, decimos, Villefort había visto a su padre.
Era un momento en que el magistrado, rendido de fatiga, había bajado al jardín de su casa, y sombrío, encorvado bajo el peso de un tenaz pensamiento, parecido a Tarquino dando con su vara en las cabezas de las adormideras más altas, el señor de Villefort daba con su bastón en los largos y macilentos tallos de las enredaderas que se enlazaban por los pilares como los espectros de estas flores tan brillantes en la estación que conducía. Más de una vez había llegado al fondo del jardín, es decir, a la famosa valla que daba al huerto abandonado, volviendo siempre por el mismo punto, y emprendiendo su paseo del propio modo y con igual semblante, cuando sus ojos se dirigieron maquinalmente hacia la casa, en la cual oía jugar alegremente a su hijo, que había vuelto del colegio para pasar el domingo y el lunes cerca de su madre. A este movimiento, vio en una de las ventanas abiertas al señor Noirtier, que se había hecho arrastrar en su silla de mano hasta ella, para gozar de los últimos rayos del sol, aún tibio, que venían a saludar las flores mustias de las enredaderas y las hojas de las parras que tapizaban el edificio. Los ojos del paralítico estaban clavados, por decirlo así, sobre un punto que Villefort distinguía imperfectamente. Esa mirada de Noirtier era tan repugnante, tan salvaje, tan ardiente de impaciencia, que el procurador del rey, hábil en aprovechar todas las impresiones de un rostro que también conocía, dirigió a otro punto la vista por si distinguía la casa o persona a que aquella se dirigía. Entonces vio bajo un bosque de tilos, cuyas ramas estaban ya casi sin hojas, a la señora de Villefort, que sentada y con un libro en la mano interrumpía de vez en cuando su lectura para sonreír a su hijo y devolverle una pelota de goma que lanzaba obstinadamente desde el salón al jardín. Villefort palideció, porque comprendió lo que quería decir el anciano con su mirada. Noirtier tenía los ojos fijos en el mismo objeto, pero de pronto separó la vista de la mujer para fijarla en el marido, y Villefort tuvo que sufrir el ataque de aquellos ojos aterradores, que al cambiar de objeto habían también cambiado de lenguaje, sin perder nada de su expresión amenazadora. La señora de Villefort, ignorante de la tempestad que se formaba sobre su cabeza, retenía en aquel momento la pelota del niño y le hizo señas de que viniese a buscarla con un beso, pero Eduardo se hizo rogar por mucho tiempo. La caricia maternal no le parecía suficiente recompensa para él, trabajo que iba a tomarse. Finalmente se decidió, saltó por la ventana y corrió hacia su madre con la frente cubierta de sudor. Enjugósela esta, puso en ella sus labios y le dejó ir con la pelota en una mano y en la otra un puñado de caramelos. Villefort, atraído como el pájaro por la serpiente, se acercó a la casa, y a medida que se acercaba a ella, la mirada del anciano descendía, siguiéndole de tal modo que le penetraba hasta lo más recóndito del corazón. Aquella mirada era un sangriento vituperio al mismo tiempo que una terrible amenaza. Los ojos de Noirtier se levantaron al cielo como recordando a su hijo el olvido de su juramento. Está bien, señor, está bien. Tened paciencia siquiera un día, lo dicho, dicho. Pareció como si aquellas palabras hubieran tranquilizado a Noirtier, cuya mirada se volvió con indiferencia a otra parte. La noche fue como de costumbre, todos se acostaron y durmieron. Solo Villefort no lo hizo, y trabajó hasta las 5 de la mañana, revisando los interrogatorios hechos la víspera por los magistrados instructores y compulsando las declaraciones de los testigos que debían esclarecer una de las actas de acusación más difíciles y bien combinadas que hubiese hecho jamás. Al día siguiente, lunes, debía celebrarse la primera sesión de los jurados. Villefort vio amanecer aquel día nublado y siniestro. Su azulada luz se reflejó sobre el papel y las líneas que en él trazara con tinta roja. El magistrado se había dormido por un instante, y le despertó el ruido que hacía su lámpara chisporroteando al apagarse. Sus dedos llenos de tinta encarnada parecían mojados en sangre. Abrió del todo la ventana, una faja anaranjada dividía el horizonte. Un ruiseñor dejaba oír su canto matinal. El aire húmedo de la mañana refrescó la cabeza del magistrado. En el día de hoy, dijo con esfuerzo, el hombre que tiene la espada de la justicia la hará caer en todas partes sobre los culpables. Sus ojos buscaron ávidamente la ventana en que viera a Noirtier el día antes. La cortina estaba corrida. Y sin embargo, tenía tan presente la imagen de su padre, que sus ojos se dirigieron a aquella ventana cerrada como si estuviera abierta, y viese en ella la imagen amenazadora del anciano. Sí, murmuró, sí, vive tranquilo. Dejó caer la cabeza sobre el pecho y dio unas cuantas vueltas por el despacho. Finalmente, se arrojó vestido sobre un sofá, menos para dormir que para que descansasen sus fatigados miembros. Poco a poco se despertaron todos. Villefort oyó desde su despacho los diferentes ruidos que constituyen, por decirlo así, la vida de una casa, las puertas, puestas en movimiento, y el sonido de la campanilla de la señora de Villefort, que llamaba a su doncella, y los primeros gritos del niño, que se levantaba alegre, como sucede siempre a su edad. Villefort tiró de su campanilla. Su nuevo ayuda de cámara entró y le trajo los periódicos. Al mismo tiempo, le presentó también una taza de chocolate. ¿Qué me traes ahí?
Preguntó Villefort. Una taza de chocolate. No la he pedido. ¿Quién se ha ocupado de mí? Ha dicho la señora que el señor debería hablar mucho hoy ante el jurado, y que necesitaba tomar fuerzas. Y puso sobre una mesa que había junto al sofá, llena de papeles como todas las demás, la taza de plata. Villefort contempló un momento la taza con aire sombrío, tomóla enseguida con un movimiento nervioso, y bebió de una sola vez su contenido. Hubiérase dicho que esperaba contuviese el mortal veneno, que llamando a la muerte, le libertara de cumplir con un deber más penoso aún que morir. Levantóse enseguida, y empezó a pasear por el despacho con una sonrisa que hubiera espantado al que lo hubiera estado contemplando. El chocolate era inofensivo, y el señor Villefort nada sintió. Llegó la hora del almuerzo, y el señor Villefort no se presentó a la mesa. El ayuda de cámara entró en el despacho. La señora dice que son las 11, y la audiencia empieza a mediodía. Y bien, dijo Villefort, y luego. La señora está vestida, y pregunta si acompañará al señor. ¿A dónde? Al Palacio de Justicia. ¿Para qué? Dice la señora que desea asistir a esta sesión. Ah, dijo Villefort con un acento espantoso, ¿lo desea? El criado dio un paso atrás y dijo. Si el señor quiere salir solo, iré a decirlo a la señora. Villefort permaneció un instante silencioso. Con sus uñas rascaba su pálida mejilla y retorcía su barba de ébano. Decida la señora que deseo hablarle, y que le ruego me espere en su cuarto. Sí, señor. Después volveréis para afeitarme y vestirme. Al instante. El ayuda de cámara fue a cumplir su encargo, y volvió al momento, afeitó a Villefort, y le vistió completamente de negro. Cuando concluyó le dijo. La señora ha dicho que esperaba. Voy. Villefort, con los extractos bajo el brazo y el sombrero en la mano, se dirigió a la habitación de su mujer. La señora de Villefort se hallaba sentada en una otomana, hojeando con impaciencia los periódicos y folletos que Eduardo se entretenía en hacer pedazos antes de que su madre hubiese acabado su lectura. Estaba completamente vestida para salir. Tenía el sombrero sobre una silla y puestos los guantes. Ah, ¿estáis aquí?, dijo con una voz natural y tranquila. Dios mío, estáis muy pálido. ¿Habéis trabajado toda la noche? ¿Por qué no habéis venido a almorzar con nosotros? Y bien, voy con vos, o sola con Eduardo. La señora de Villefort había multiplicado las preguntas para obtener una respuesta, pero el señor de Villefort estaba mudo y frío como una estatua. Eduardo, dijo Villefort fijando en el niño una mirada imperiosa, iré a jugar al salón, amigo mío, es preciso que hable a vuestra madre. La señora de Villefort, viendo aquella frialdad y tono resuelto, tembló sin saber la causa de aquellos preámbulos. Eduardo levantó la cabeza, miró a su madre, y viendo que no confirmaba la orden de Villefort, volvió a jugar con sus soldados de plomo. Eduardo, dijo el señor de Villefort tan ásperamente que el chico saltó sobre la silla, ¿me oís? Y de. El niño, que no estaba acostumbrado a que le tratasen con tanta severidad, se levantó pálido, no sabríamos decir si de cólera o de miedo. Su padre se acercó a él, le tomó por un brazo y le dio un beso en la frente. Vete, hijo mío, dijo, vete. Eduardo salió de la estancia. El señor de Villefort se dirigió a la puerta y pasó el cerrojo. Oh, Dios mío, dijo la joven mirando a su marido, y procurando esbozar una sonrisa que heló sobre sus labios la impasibilidad de Villefort. ¿Qué ocurre? Señora, ¿dónde guardáis el veneno de que os servís comúnmente? Dijo claramente y sin preámbulos el magistrado, colocándose entre su mujer y la puerta. La señora de Villefort sintió lo que una tórtola a la que un milano hinca las garras en la cabeza. De su pecho brotó un sonido ronco, que no era tu grito ni suspiro, y palideció hasta ponerse lívida. Señor, dijo, yo. No os comprendo. Y como herida por un accidente mortal, se dejó caer sobre el sofá. Os pregunto, repitió Villefort con una voz completamente tranquila, ¿en qué sitio ocultáis el veneno con el que habéis matado a mi suegro, el señor de Saint-Méran, a mi suegra, a Barrois y a mi hija Valentina? Ah, señor, dijo la señora de Villefort, ¿qué decís? No os corresponde preguntar, sino responder. ¿Al juez o al marido? Balbució la señora de Villefort. Al juez, señora, al juez. Espantosa era la palidez de aquella mujer, la angustia de su mirada y el temblor de todo su cuerpo. Ya, señor, dijo, señor, y no pudo continuar. ¿No respondéis? Prosiguió el terrible inquisidor, y añadió enseguida con una risa más espantosa aún que su cólera. Es verdad que no negáis. Ella hizo un movimiento. Y no podríais negar, añadió Villefort extendiendo el brazo como para cogerla en nombre de la justicia, consumasteis estos crímenes con impúdica desvergüenza, pero no han podido engañar más que a las personas cuyo afecto hacia vos la cegaba.
Desde la muerte de la señora de Saint Meran, he sabido que existía en mi casa un envenenador. Después de la de Barrois, Dios me perdone, mis sospechas recayeron sobre un ángel. Mis sospechas, que aún sin necesidad de crimen están siempre despiertas en el fondo de mi alma, pero después de la muerte de Valentina ya no hay duda para mí, señora, y no solamente para mí, sino ni aun para otros. Así, vuestro crimen, conocido de dos personas y sospechado por muchas, va a hacerse público, y como os dije hace un momento, no habláis, señora, al marido, sino al juez. La mujer escondió el rostro entre las manos. Oh, señor, dijo, os suplico, no creáis en apariencias. Seríais tan cobarde, gritó Villefort con tono de desprecio. En efecto, he notado siempre que los envenenadores son cobardes. Seréis cobarde vos, que habéis tenido valor para ver expirar a dos ancianos y una joven asesinados por vos. Señor, señor, ¿seréis tan cobarde, vos que habéis contado uno a uno los minutos de 4 agonías? Continuó Villefort con una exaltación que aumentaba a cada instante. Vos, que habéis combinado vuestros planes infernales y preparado vuestras bebidas con una precisión y habilidad milagrosas. Vos, que todo lo habéis calculado tan bien, habéis olvidado una cosa, es decir, a dónde podía conduciros el descubrimiento de vuestros crímenes. Oh, esto es imposible, sin duda habéis reservado algún veneno más Duke, más sutil y más mortífero que los demás para escapar al castigo que merecéis. Lo habéis hecho, al menos yo así lo espero. La señora de Villefort retorcióse las manos y cayó de rodillas. Lo sé con acento agudo lo sé. Dijo el magistrado, confesáis, pero la confesión hecha a los jueces, la confesión en el último trance, cuando ya es imposible negar, no disminuye el castigo. El castigo, señor L., es la segunda vez que pronunciáis esa palabra. Sin duda, ¿creíais escapar porque habéis sido 4 veces culpable? ¿O porque sois la esposa del que pide la aplicación de la pena, pensasteis sustraeros a ella? No, señora, no. Sea cual fuere la envenenadora, el cadalso la espera, si, como os lo decía hace un momento, no ha tenido cuidado de conservar para ella algunas gotas de su veneno, el más activo. La señora de Villefort lanzó un grito horrible, un terror espantoso se dejó ver en sus desencajadas facciones. Oh, no temáis el cadalso. No quiero deshonraros, porque sería deshonrarme. Al contrario, si me habéis entendido, debéis comprender que no estáis destinada a morir en el patíbulo. No os comprendo, ¿qué queréis decir? Balbució la desgraciada mujer, completamente aterrada. Quiero decir que la mujer del primer magistrado de la capital no cubrirá de oprobio un hombre sin mancilla, y no deshonrará a la vez a su marido y a su hijo. No, oh, no. Pues bien, haréis una buena acción, y os doy por ello las gracias. ¿Me dais las gracias, de qué? De lo que habéis dicho. ¿Y qué he dicho? Yo me vuelvo loca. No comprendo nada. Dios mío. Dios mío. Y se levantó con el cabello suelto y los labios llenos de espuma. Habéis respondido, señora, a la pregunta que os hice al entrar aquí, ¿dónde está el veneno de que os servís corrientemente? La señora de Villefort levantó los brazos al cielo y juntó convulsivamente las manos. No, vociferó, no queréis eso. Lo que no quiero, señora, es que acabéis en el cadalso, ¿me oís? OHL. Señor, piedad. Lo que quiero es que se haga justicia. Estoy en el mundo para castigar, señora, añadió con una mirada encendida. A cualquier otra mujer, aunque fuese una reina, la enviaría al verdugo. Pero con vos quiero ser misericordioso, y os digo, señora, habéis guardado algunas gotas del veneno más seguro. Oh, perdonadme, dejadme vivir. Cobarde, dijo Villefort. Pensad que soy vuestra esposa. Sois una envenenadora. En nombre del cielo. No. Por el amor que me habéis profesado siempre. No, no. Y por mi hijo, por nuestro hijo, dejadme vivir. No, 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 os digo, si os dejase vivir le envenenaríais algún día como a los demás. Yo, matar a mi hijo. Gritó aquella madre salvaje arrojándose sobre Villefort, matar a mi Eduardo. Ah, ah, ah. Una sonrisa infernal, de demonio, de demente, terminó la frase y se perdió en un ronco suspiro. La señora de Villefort cayó a los pies de su marido. Escuchaba temblando, aterrada. Solo había vida en sus ojos, y estos ocultaban un fuego terrible. Pensad en ello, os digo. Si a mi vuelta no lo habéis hecho, os denuncio con mis propios labios, os prendo con mis propias manos. Villefort se acercó aún más a ella. ¿Me entendéis? Le dijo, voy allá abajo a pedir la pena de muerte contra un asesino. Si os encuentro viva a la vuelta, dormiréis esta noche en la conserjería. La señora de Villefort lanzó un suspiro. Sus nervios se crisparon y cayó sobre la alfombra. El procurador del rey sintió un instante de piedad, la miró menos severamente, inclinándose un poco ante ella.
Adiós, señora, dijo lentamente, adiós. Aquel adiós cayó sobre ella como la mortífera cuchilla. Cayó al suelo sin sentido. El señor de Villefort salió y cerró la puerta dando doble vuelta a la llave. El caso Benedetto, como se decía entonces en el Palacio de Justicia y en la sociedad, había producido una enorme sensación. Parroquiano del Café de París, del Boulevard de Gante y del Bosque de Bolonia, el falso Cavalcanti había hecho una porción de amistades y relaciones durante los 3 meses de esplendor que había vivido en París. Los diarios habían contado las diversas vicisitudes del acusado, tanto durante su vida elegante como la de presidiario. Aquello suscitó una curiosidad muy viva, sobre todo entre los que habían conocido al príncipe Cavalcanti personalmente, y estos estaban decididos a no perdonar medio para ir a ver en el banquillo de los acusados a Benedetto, asesino de su compañero de cadena. A los ojos de muchas personas, Benedetto no era una víctima, sino una equivocación de la justicia. Habían visto al señor Cavalcanti padre, en París, y esperaban verle aparecer de nuevo para reclamar a su ilustre descendiente. Los que no habían oído hablar jamás de la famosa polaca, con la que llegó a casa de Montecristo, se hallaban prevenidos a su favor por el aire de dignidad, nobleza y conocimiento del mundo del anciano patricio, el que, preciso es decirlo, parecía completamente un gran señor cuando no hablaba o se ocupaba de aritmética. En cuanto al acusado, muchos recordaban haberle visto tan amable, apuesto y liberal, que preferían creer que se había urdido contra él alguna trama por parte de alguno de aquellos enemigos que encuentran en el mundo las personas extraordinariamente ricas, y que poseen los medios de hacer el bien o el mal de un modo maravilloso. Todo el mundo se apresuró a asistir a la sesión del tribunal del jurado, unos para divertirse con el espectáculo, otros para comentarlo. Desde las 7 de la mañana acudió gente a la reja, y la sala de las sesiones estaba ya llena de privilegiados. En los días de los procesos famosos, antes de que se constituya el tribunal, y muchas veces aún después, la sala de audiencias se parece a un salón particular, en el que muchas personas se reconocen, se juntan unas con otras cuando están cerca y se hablan por señas, temiendo perder su sitio, cuando están separadas por el pueblo, los abogados y los gendarmes. Hacía uno de aquellos magníficos días de otoño que varias veces vienen a consolarnos de la ausencia del estío. Las nubes que el señor de Villefort viera al despuntar la aurora, se disiparon como por arte de magia al rayar el sol, y dejaron lucir con toda su brillantez uno de los días más hermosos de septiembre. Beauchamp, uno de los magnates de la prensa diaria, tenía su sitio seguro en el tribunal, como en todas partes, lo había ocupado y miraba con sus gemelos a derecha e izquierda. Vio a Chateau, Renaud y a Debray, que habían merecido las consideraciones de un guardia municipal, el cual les cedió su sitio, colocándose detrás para no impedirles la vista. El digno agente había conocido al millonario y secretario del ministro, y se mostró muy cortés con sus nobles vecinos, permitiéndoles se acercasen a Beauchamp, y prometiéndoles guardarles sus sitios. Y bien, dijo Beauchamp, ¿venimos a ver a nuestro amigo? Sí, Dios mío, sí, al digno príncipe. Llévese el diablo a todos los príncipes italianos, va. Un hombre que tenía a Dante por genealogista, y cuyo origen se remontaba hasta la Divina Comedia. Nobleza de cuerda, dijo con sorna Chateau, Renaud. ¿Será condenado, no es cierto? Preguntó Debray a Beauchamp. Eh, querido mío, no sois vos el que debéis preguntarnos eso. ¿Ayer visteis al presidente a la salida del baffle del ministro? Sí. ¿Y qué os dijo? Una cosa que os dejará maravillado. Ah, entonces hablad pronto, mi querido amigo. Hace mucho tiempo que no me sucede tal cosa. Pues bien, me ha dicho que Benedetto, al que suele considerarse como un fénix de sutileza y astucia, es un pillo de orden muy subalterno, a indigno de los experimentos frenológicos que se harán con su cabeza después de guillotinado. Bah, dijo Beauchamp, no representaba del todo mal el papel de príncipe. Para vos, Beaucliam, que detestáis a los príncipes, y que estáis encantado cuando les halláis maneras poco finas, pero para mí, que a la legua descubro el noble, y deduzco el origen de una familia aristocrática, enseguida le conocí. Así, ¿jamás creísteis en su principado? Creí en que era principal. Sí, príncipe, no, no está mal, dijo Debray, pero para cualquier otro podría pasar por tal. Yo le he visto en casa de los ministros. Ah, sí, dijo Chateau, Renaud, como si vuestros ministros conociesen a los verdaderos nobles. Hay mucho de verdad en lo que acabáis de decir, Chateau, Renaud, respondió Beauchamp echándose a reír, la frase es corta, pero agradable. Os pido permiso para usar de ella cuando dé cuenta a mis lectores de lo que ha sucedido. Como gustéis, Beauchamp, dijo Chateau, Renaud, os doy mi frase por lo que vale. Pero, dijo Debray a Beauchamp, si yo he hablado al presidente, vos debéis haber hablado al procurador del rey. Imposible. Hace 8 días que el señor de Villefort se oculta, y es muy natural. Tantas desgracias domésticas, coronadas por la extraña muerte de su hija.
La extraña muerte. ¿Qué decís? Ah, sí. Aseos el ignorante bajo el pretexto de que eso sucede en casa de la nobleza de Toga, dijo Beauchamp llevando su lente a los ojos. Permitidme, amigo mío, que os diga que para los gemelos no valéis tanto como Debray. Y vos, Debray, dad una lección al señor Beauchamp. Toma, dijo Beauchamp, no me equivoco. ¿Qué es, pues? Es ella. ¿Quién? Decían que se había marchado. ¿La señorita Eugenia? Preguntó Chateau. ¿Renaud habrá regresado ya? No, pero su madre. ¿La señora Danglars? ¿Cómo? Dijo Chateau. Renaud, es terrible, 10 días después de haberse fugado su hija, y 3 después de la quiebra de su marido. Debray se sonrojó un poco y miró hacia el sitio que señalaba su amigo Beauchamp. Vaya, pues, es una mujer cubierta con un velo, una desconocida, quizá la madre del príncipe Cavalcanti. Pero decíais o ibais a decir cosas muy interesantes, Beauchamp. ¿Yo? Sí, hablabais de la extraña muerte de Valentina. Ah, sí, es verdad. Pero ¿por qué la señora de Villefort no está presente? Pobre mujer, dijo Debray, estará ocupada en destilar agua de melisa para los hospitales o en preparar cosméticos para ella y sus amigas. ¿Sabéis que gasta en esa diversión 2 o 3 mil escudos al año? Y en efecto, tenéis razón. ¿Por qué no está aquí la señora del procurador del rey? La habría visto con gran placer. Me gusta mucho esa mujer. Y yo la detesto, dijo Chateau, Renaud. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué amamos? ¿Por qué aborrecemos? La detesto por antipatía. O, al menos, por instinto. No lo creo. Pero volvamos a lo que decíais, Beauchamp. Y bien, respondió este, ¿tenéis curiosidad por saber cómo hay con frecuencia tantos muertos en casa de Villefort? Con frecuencia, esta es la expresión exacta, dijo Chateau, Renaud. Querido, es la que usa San Simón. Y la muerte en casa del señor de Villefort es donde se la encuentra. Volvamos, pues, a ella. Por vida mía. Confieso que hace 3 meses tengo fija mi atención en esa casa, y precisamente anteayer la señora me hablaba de ella con motivo de la muerte de Valentina. ¿Y quién es la señora? Preguntó Chateau, Renaud. La mujer del ministro. Ah, disculpad mi ignorancia, yo no frecuento las casas de los ministros. Eso queda para los príncipes. Erais magnífico y os volvéis divino, varón. Tened piedad de nosotros. Vuestras palabras van a abrazarnos como los rayos de Júpiter. No volveré a decir nada. Pero que el diablo tenga piedad de mí. No me deis lugar para replicar. Vamos, ¿podremos llegar al fin de nuestro diálogo, Beauchamp? Os decía que la señora me preguntaba anteayer sobre las muertes de Villefort. Informadme, y podré satisfacerla. Pues bien, señores, en casa de Villefort hay un asesino. Ambos jóvenes temblaron, porque más de una vez se les había ocurrido la misma idea. ¿Y quién es el asesino? Preguntaron a una. El pequeño Eduardo. Una risotada de los jóvenes no fue bastante para turbar al orador, que prosiguió. Sí, señores. Un niño que es un fenómeno, y que mata ya como padre y madre. ¿Es una broma? No. Ayer recibí un criado que sale de casa de Villefort, y ahora escuchad con atención. Escuchemos. Mañana voy a despedirlo, porque come enormemente para reponerse de los ayunos que se había impuesto voluntariamente en aquella casa. Pues bien, parece que el niño se sirve de vez en cuando de un frasco de drogas contra los que le desagradan. Primero la tomó con el señor y la señora de Saint-Méran, y les dio 3 gotas de su elixir. Después a Barrois, el criado de Noirtier, que le regañó en varias ocasiones, le suministró otras 3 gotas, y últimamente, a Valentina, a la que tenía envidia, le suministró también la dosis, y la suerte de ella fue la misma de los demás. ¿Pero qué diablos nos contáis? Dijo Chateau, Renaud. Va, os cuento una cosa del otro mundo, ¿verdad? Eso es absurdo, dijo Debray. Ah, dijo Beauchamp, buscáis medios dilatorios. Preguntad a mi criado qué era lo que se decía en la casa. Pero ese elixir, ¿dónde está? ¿Qué cosa es? El chico lo oculta. ¿De dónde lo ha tomado? Del laboratorio de su madre. Su madre, pues, ¿tiene venenos en su laboratorio? ¿Qué sé yo? Me estáis interrogando como si fueseis procuradores del rey. Os repito lo que me han dicho, y he aquí todo. Os cito al autor, no puedo hacer más. Lo cierto es que el pobre diablo no comía de miedo. Parece increíble. Pero no, querido, nada tiene de increíble. Ya visteis el año pasado a un niño de la calle de Richelieu que se entretenía en matar a sus hermanos, introduciéndoles mientras dormían un alfiler en los oídos. Ya visteis el año pasado a un niño de la calle de Richelieu que se entretenía en matar a sus hermanos, introduciéndoles mientras dormían un alfiler en los oídos. Querido, la generación que va a reemplazarnos es muy precoz. Apuesto a que no creéis una palabra de cuanto decís, pero no veo al conde de Montecristo.
¿Cómo es que no ha venido? Tendrá vergüenza de presentarse ante el público, habiendo sido el juguete de los Cavalcanti, que se le presentaron, según parece, con cartas de recomendación que eran falsas, y que hoy tienen unos 100.000 francos hipotecados sobre el Principado. A propósito, Chateau, Renaud, ¿cómo se encuentra Morrel? Preguntó Beauchamp. 3 veces he estado en su casa y no he podido verle. Su hermana me ha dicho, sin embargo, que estaba bien. Ah, ahora que recuerdo. Montecristo no puede presentarse en la sala, dijo Beauchamp. ¿Por qué? Porque es actor en el drama. ¿Cómo? ¿Ha asesinado a alguien? Dijo Debray. No, al contrario, querían asesinarle. Sabéis que al salir de su casa fue cuando Benedetto asesinó a su amigo Caderus. En ella se encontró el famoso chaleco que vino a turbar el contrato, y que está allí sobre la mesa, como una pieza de convicción. Ah, es verdad. Silencio, señores, he aquí la sala. A vuestro sitio. En efecto, hoy hace gran ruido en el pretorio. El agente llamó a sus protegidos y un ujier gritó desde la puerta con aquella entonación que tenían ya en tiempo de Beaumarchais: señores, la sala. Los jueces entraron en sesión en medio del más profundo silencio. Los jurados ocuparon sus asientos. El señor de Villefort, objeto de la atención general, y aún mejor diremos de la admiración, ocupó su sillón, manteniéndose cubierto, y dejó correr una mirada tranquila a su alrededor. Todos contemplaban con admiración aquella cara grave y severa, sobre cuya impasibilidad no tenían dominio los disgustos personales. Consideraban con una especie de terror a aquel hombre tan insensible a las conmociones de la humanidad. Gendarmes, introducid al acusado, dijo el presidente. Al oír aquellas palabras creció la atención del público, y todos los ojos se fijaron en la puerta por donde debía entrar Benedetto. Abrióse esta poco después y apareció el acusado. La impresión fue igual en todos los asistentes, y ninguno se engañó en la expresión de su fisonomía. Su fisonomía no presentaba las señales de emoción profunda que detiene la circulación de la sangre y hace palidecer. Llevaba el sombrero en una mano y metida la otra graciosamente en el chaleco, que era de piqué blanco. Sus ojos estaban serenos y hasta brillantes. Tan pronto como entró en la sala, paseó la vista por todas las filas de los jueces y de los asistentes, y se detuvo en el presidente, y muy particularmente en el procurador del rey. Al lado de Benedetto se colocó el abogado, nombrado de oficio, porque él no había querido ocuparse de aquellos detalles a los cuales parecía no dar importancia. Aquel era joven, rubio, y su fisonomía parecía estar mucho más conmovida que la del acusado. El presidente ordenó la lectura del acta de acusación, redactada como se sabe, por la pluma hábil e implacable del señor Villefort. Durante la lectura, que fue larga y para cualquier otro hubiera sido aterradora, la atención pública permaneció fija en Benedetto, quien sostuvo aquella prueba con la serenidad de un espartano. Jamás había estado Villefort tan elocuente. Presentaba el crimen con los colores más vivos. Los antecedentes del acusado, su transfiguración, la reseña de sus acciones desde su primera edad, se pintaban con el talento que la práctica de la vida y el conocimiento del corazón humano daban a un hombre de tan buena imaginación como el procurador del rey. Con solo aquel preámbulo, Benedetto estaba perdido para siempre en la opinión pública, en tanto que se acercaba el castigo más material aún que la ley. Cavalcanti no prestó la menor atención a los cargos sucesivos que contra él se elevaban. El señor de Villefort, que le examinaba cuidadosamente, y que sin duda proseguía en él los estudios psicológicos que había empezado a la vista de otros acusados, no pudo hacerle bajar los ojos una sola vez, por más que fijase en él su profunda mirada. Terminóse la lectura. Acusado, dijo el presidente, ¿vuestro nombre y apellido? Cavalcanti se puso en pie. Dispensadme, señor presidente, dijo el reo, cuyo timbre de voz vibraba perfectamente puro, pero veo que vais a empezar el interrogatorio de un modo que no puedo seguiros. Tengo la pretensión, que justificaré a su tiempo, de que no soy un acusado ordinario. Tened la bondad, os ruego, de permitirme responder siguiendo un orden distinto, sin que por esto deje de contestar a todo. El presidente, sorprendido, miró a los jurados, y estos al procurador del rey. Un gran asombro se manifestó en toda la asamblea, pero Cavalcanti no se conmovió. ¿Vuestra edad? Dijo el presidente, ¿responderéis a esta pregunta? A esa, como a las demás, responderé, señor presidente, pero cuando llegue el caso. ¿Vuestra edad? Repitió el magistrado. Tengo 21 años, o más bien los cumpliré dentro de algunos días, pues nací en la noche del 27 al 28 de septiembre de 1817. El señor de Villefort, que estaba escribiendo una nota, levantó la cabeza al oír aquella fecha. ¿Dónde nacisteis? Continuó el presidente. En Auteuil, cerca de París. El señor de Villefort levantó por segunda vez la cabeza, miró a Benedetto como si hubiese mirado la cabeza de Medusa y se puso lívido. Benedetto pasó por sus labios la punta de un fino pañuelo de batista bordado.
¿Vuestra profesión? Preguntó el presidente. Primero he sido falsario, dijo Cavalcanti con la mayor tranquilidad del mundo, después ascendí a ladrón, y recientemente he sido asesino. Un murmullo, o por mejor decir, una tempestad de indignación y de sorpresa estalló en la sala. Los jueces se miraron asombrados, los jurados expresaron el disgusto que les causaba un cinismo que no esperaban en un hombre elegante. El señor de Villefort apoyó una mano sobre su frente, pálida al principio, encarnada y abrasadora enseguida. Levantóse de pronto, y miró alrededor como un hombre espantado. Parecía que le faltaba el aliento. ¿Buscáis algo, señor procurador del rey? Preguntó Benedetto con graciosa sonrisa. El señor de Villefort no respondió, se sentó, o por mejor decir, se dejó caer sobre su sillón. ¿Consentís ahora, acusado, en decir vuestro nombre? Preguntó el presidente. La afectación brutal que habéis puesto en enumerar vuestros crímenes, que calificáis de profesión, la especie de importancia que dais a esas acciones, que en nombre de la moral y de la humanidad el tribunal debe reprenderos severamente, he ahí la causa quizá que ha hecho retardéis el nombraros. Queréis enaltecer vuestro hombre con los títulos que le preceden. Señor presidente, dijo Benedetto con el tono de voz más gracioso y con las maneras más distinguidas, parece increíble el modo con que habéis leído en el fondo de mi corazón. En efecto, por eso os he rogado que invirtieseis el orden de las preguntas. El estupor había llegado a su colmo. No había en las palabras del acusado ni altanería, ni cinismo, y se presentía algún terrible rayo en el fondo de aquella oscura nube. Y bien, dijo el presidente, ¿vuestro nombre? No puedo deciros mi hombre, porque no lo sé. En cambio conozco el de mi padre, pero no puedo decirlo. Una alucinación dolorosa se ejeó con acento agudo a Villefort. Vieron caer de sus mejillas varias gotas de sudor que borraban sus papeles, que revolvió con mano convulsa. Decidnos el nombre de vuestro padre, dijo entonces el presidente. Ni una respiración fuerte, ni el menor aliento turbaba el silencio de aquella asamblea. Todos esperaban. Mi padre es procurador del rey, respondió con calma imperturbable Cavalcanti. Procurador del rey, dijo estupefacto el presidente sin notar el trastorno que aquellas palabras causaron al señor de Villefort, procurador del rey. Sí, y ya que me preguntáis su hombre, os lo diré, se llama de Villefort. La explosión, tanto tiempo contenida por respeto a la justicia, estalló como un trueno del pecho de todos los asistentes. El tribunal mismo no pensó en reprimir aquel simultáneo movimiento. Las exclamaciones, las injurias dirigidas a Benedetto, que permanecía impasible, los gestos enérgicos, el movimiento de los gendarmes, las rechiflas de la parte del pueblo bajo que hay en toda reunión pública, y que sale a la luz en los momentos de tumulto y escándalo, duraron 5 minutos, antes que los magistrados y los sugieres lograsen restablecer el orden y el silencio. En medio de aquella confusión se oía la voz del presidente que gritaba. ¿Queréis jugar con la justicia, acusado? ¿Os atrevéis a dar a vuestros conciudadanos el espectáculo de una corrupción que no tiene igual ni siquiera en una época tan relajada como la presente? 10 personas se apresuraron a acercarse al procurador del rey, que medio aterrado permanecía en su asiento. Ofreciéndole consuelos, procuraron animarle, y le hicieron protestas de celo y simpatía. Decían que una mujer se había desmayado, hiciéronla respirar varias sales, y se repuso. Durante el tumulto, Benedetto había vuelto la cara sonriéndose hacia la asamblea, y apoyando enseguida una mano en el respaldo de su banco y en la postura más graciosa. Señores, dijo, no permita Dios que procure insultar al tribunal, y dar un escándalo inútil en presencia de tan honorable reunión. Me han preguntado qué edad tengo, he respondido. No puedo decir de dónde soy ni Rual es mi apellido, porque mis padres me abandonaron. Sin embargo, puedo muy bien, sin deter mi hombre, puesto que no lo tengo, decir el de mi padre, y lo repito, mi padre se llama el señor de Villefort, y estoy pronto a probarlo. Tanta verdad, tanta convicción y energía había en el acento del joven que redujo el tumulto al silencio. Las miradas se dirigieron todas en el momento al procurador del rey, que conservaba en su asiento la inmovilidad de un hombre que el rayo acaba de convertir en cadáver. Señores, continuó Benedetto exigiendo el silencio con el gesto y con la voz, os debo la prueba y la explicación de mis palabras. Pero, dijo el presidente, irritado, en la instrucción dijisteis que os llamaban Benedetto, habéis dicho que erais huérfano y natural de Córcega. En la instrucción dije lo que me convenía decir, porque no quería que se debilitase o detuviese, lo que no podía menos de suceder, el eco solemne que quería dar a mis palabras. Os repito ahora que nací en Auteuil, en la noche del 27 al 28 de septiembre de 1817, y que soy hijo de Villefort, procurador del rey. ¿Queréis saber más detalles? Os los contaré. Vine al mundo en el primer peso de la casa número 28, de la calle de la Fontaine, en una habitación tapizada de damasco encarnado.
Mi padre me tomó en los brazos diciendo a mi madre que estaba muerto. Me envolvió en un paño, marcado HN, y me llevó al jardín, donde me enterró vivo. Los presentes temblaron cuando vieron crecer la seguridad del acusado con el espanto del señor de Villefort. ¿Pero cómo conocéis esos detalles?, preguntó el presidente. Voy a decíroslo, señor presidente. En el jardín en que mi padre acababa de sepultarme se había introducido aquella noche un hombre que le odiaba mortalmente, y quería vengarse del modo que lo hace un corzo. El hombre que estaba oculto vio a mi padre enterrar algo, y le asestó una puñalada por la espalda cuando estaba a la mitad de su operación. Creyendo enseguida que lo que había ocultado era un tesoro, abrió la fosa y me halló vivo aún. Ese hombre me llevó al hospicio de los Expósitos, donde me inscribieron con el número 37. 3 meses más tarde, su mujer hizo el viaje de Rogliano a París para venir a buscarme. Me reclamó como hijo suyo, y me llevó consigo. He aquí por qué, aunque nacido en Auteuil, me crié en Córcega. Hubo un instante de silencio, pero tan profundo, que se hubiera creído que la sala estaba desierta. Continuad, dijo la voz del presidente. En verdad, continuó Benedetto, hubiera podido ser dichoso en casa de aquellas buenas gentes que me adoraban, pero mi natural perverso pudo más que todas las virtudes que procuraba infundir en mi corazón mi madre adoptiva. Fui creciendo en el mal, y he llegado hasta el crimen. Finalmente, un día que maldecía a Dios por haberme hecho tan malo y dado tan odioso destino, mi padre adoptivo se acercó a mí y me dijo: no blasfemes, desgraciado, porque Dios lo ha dado la vida sin cólera. El crimen es de lo padre, y no tuyo. De lo padre, que lo entregaba al infierno si hubieses muerto, a la miseria, si un milagro lo volvía a la vida. A partir de aquel instante, cese con acento agudo de blasfemar a Dios, pero he maldecido a mi padre, y aquí porque he pronunciado las palabras que me habéis reprochado, señor presidente. He aquí porque he causado el escándalo que aún hace temblar a todos. Si es un crimen más, castigadme, pero si os he convencido de que desde el día de mi nacimiento mi destino era fatal, doloroso, amargo, lamentable, tened entonces compasión de mí. ¿Pero vuestra madre?, preguntó el presidente. Mi madre me creía muerto, y no era culpable. No he querido saber el nombre de mi madre, no la conozco. En aquel momento un grito agudo que terminó en un suspiro salió del grupo que, como hemos dicho, rodeaba a una mujer. Desplomóse con un violento ataque de nervios, y tuvieron que sacarla del pretorio. Separóse el velo que ocultaba su rostro. Era la señora Danglars. A pesar de su postración, del rumor que había en sus oídos y la especie de locura que trastornaba su cerebro, Villefort la reconoció y se levantó. Las pruebas, dijo el presidente. Recordad, acusado, que ese tejido de horrores necesita apoyarse en las pruebas más evidentes. ¿Las pruebas? ¿Las pruebas queréis?, dijo Benedetto riéndose. ¿Vais a verlas? Sí. Pues bien, mirad al señor de Villefort, y pedidme aún las pruebas. Todos volvieron los ojos hacia el procurador del rey, que bajo el peso de aquellas 1000 miradas avanzó hacia el medio del tribunal, vacilante, con los cabellos desordenados y la cara sanguinolenta por la presión de sus uñas. Oyóse un murmullo de admiración. Me piden las pruebas, padre mío, dijo Benedetto. ¿Queréis que las dé? No, no, balbució el procurador del rey con voz ahogada. No, es inútil. ¿Cómo? ¿Inútil?, inquirió el presidente. ¿Pero qué queréis decir? Quiero decir que en vano intentaría sustraerme al golpe mortal. Que me aterra, señores. Conozco que estoy entre las manos de un Dios vengador. Nada de pruebas, no hay necesidad. Todo lo que ese joven ha dicho es verdad. Un silencio análogo al que precede a las grandes catástrofes de la naturaleza se apoderó de los asistentes, sus cabellos se erizaron. ¿Y qué, señor de Villefort?, dijo el presidente, no cedéis a una alucinación. ¿Cómo? ¿Gozáis de la plenitud de vuestras facultades intelectuales? ¿Se concebiría que una acusación tan extraordinaria, tan imprevista y terrible os hubiese turbado la razón? Vamos, serenaos. El procurador del rey movió la cabeza, sus dientes daban uno contra otro como los de un hombre devorado por la fiebre, y su palidez era mortal. Estoy en pleno uso de todas mis facultades, dijo, solamente mi cuerpo es el que sufre, y esto se concibe. Me reconozco culpable de todo lo que ese joven acaba de decir contra mí, y me pongo desde ahora a la disposición del señor procurador del rey, mi sucesor. Dichas estas palabras con una voz ronca y casi sofocada, el señor de Villefort se dirigió vacilante a la puerta, que le abrió maquinalmente el ujier de servicio. La asamblea entera permaneció silenciosa y consternada con aquella revelación que tan terrible desenlace daba a las peripecias que durante 15 días habían ocupado a la alta sociedad de París. Y bien, dijo Beauchamp, que vengan luego a decirnos que el drama no existe en la naturaleza. Por mi vida, dijo Chateau Renaud, mejor quisiera concluir como el señor de Morcerf.
un tiro es dulce en comparación de semejante catástrofe. Y luego mata, dijo Beauchamp. Y yo que había pensado en casarme con su hija, dijo Debray, bien ha hecho en morirse. Dios mío, pobre muchacha. Se levanta la sesión, señores, dijo el presidente, la causa queda para la sesión próxima, pues debe empezarse de nuevo la instrucción y confiarla a otro magistrado. Cavalcanti, siempre sereno y mucho más interesante, salió de la sala escoltado por los gendarmes, que voluntariamente le manifestaban cierta consideración. Y bien, ¿qué pensáis de esto, buen hombre? Preguntó Debray al guardia municipal poniéndole un Luis en la mano. Que habrá circunstancias atenuantes, respondió este. El señor de Villefort vio abrirse ante él las filas de la multitud, aunque muy compactas. Los grandes dolores son de tal modo venerables que no hay ejemplo ni aun en los tiempos más desgraciados, de que el primer movimiento de la multitud reunida no haya sido un movimiento de simpatía hacia una gran desgracia. Muchas gentes odiadas han sido asesinadas en un tumulto. Raras veces un desgraciado, aunque fuese criminal, ha sido insultado por los que asisten a su proceso de muerte. Villefort atravesó, pues, las filas de los espectadores, de los guardias, de los agentes de policía, y se alejó, confesado culpable por sí mismo, pero protegido por su valor. Existen en la vida situaciones que los hombres comprenden por instinto, pero que no pueden desentrañar con la reflexión. El mayor poeta en este caso es el que sabe expresar la queja más vehemente y más natural. La multitud toma este grito por una relación entera, y hace bien en contentarse con él, y mejor aún, en encontrarlo sublime si es verdadero. Por lo demás, sería difícil decir el estado de estupor en que Villefort se hallaba al salir del palacio, pintar la fiebre que estremecía sus arterias, que helaba sus fibras, que hinchaba hasta reventar sus venas y aniquilaba cada punto de su cuerpo mortal con millares de sufrimientos. Villefort se dirigía a lo largo de los pasillos, guiado solamente por la costumbre. Quitóse la toga magistral, no por conveniencia, sino porque era para él una carga insoportable, una túnica de neso, fecunda en torturas. Llegó vacilante al patio Dauphin, vio su carruaje, despertó al cochero abriendo el mismo, y se dejó caer sobre los cojines señalando con el dedo la dirección del barrio de San Honorato. El cochero partió. Todo el peso de su fortuna fracasada acababa de desplomarse sobre su cabeza. Este peso le abrumaba, no sabía sus consecuencias, no las había calculado y las sentía, no razonaba su código como el frío asesino que comenta un artículo conocido. Tenía a Dios en el fondo del corazón. Dios. Murmuraba sin saber lo que decía. Dios. Dios. No veía más que a Dios en medio del trastorno que por él pasaba. El carruaje corrió precipitado. Villefort, agitándose sobre los cojines, sentía algo que le molestaba. Llevó la mano al objeto. Era un abanico olvidado por la señora de Villefort entre el cojín y el respaldo del carruaje. Este abanico despertó un recuerdo, y este recuerdo fue como un rayo en las tinieblas de la noche. Villefort pensó en su esposa. «Oh», exclamó, como si un hierro ardiendo le perforase el corazón. En efecto, hacía una hora que no tenía a la vista más que un lado de su miseria, y aquí que de repente se ofrecía otro a su espíritu, y otro no menos terrible. Esa mujer. Acababa de portarse con ella como un juez severo e inexorable, la había condenado a muerte, y ella, aterrorizada, llena de remordimientos, abismada con el oprobio que acababa de causarle con la elocuencia de su intachable virtud, pobre mujer débil e indefensa contra un poder absoluto y supremo, se preparaba acaso a morir en aquellos instantes. Había transcurrido una hora desde su condenación. Tal vez entonces repasaba en su memoria todos sus crímenes, pedía perdón a Dios, escribía una carta para implorar de rodillas el perdón de su virtuoso esposo, perdón que compraba con la muerte. Villefort lanzó otro quejido de dolor y de rabia. «Ah», exclamó agitándose sobre el raso del carruaje, «esa mujer no es criminal más que por haberme tocado. Yo soy el crimen, yo. Y ha adquirido el crimen como se adquiere el tifus, como se adquiere el cólera, como se adquiere la peste, y yo la castigo. Oh, no, no, vivirá, me seguirá. Huiremos, abandonaremos Francia, correremos por la tierra mientras nos sostenga». Le hablaba de cadalso. Gran Dios. ¿Cómo ese con acento agudo pronunciar esta palabra? Y a mí también me espera el cadalso. Huiremos. Sí, me confesaré a ella, sí. Todos los días le diré humillándome que yo también he cometido un crimen. Oh, alianza del tigre y de la serpiente. Oh, digna esposa de un marido como yo. Es preciso que viva, es necesario que mi infamia haga palidecer la suya. Y Villefort hundió, más que bajó, el vidrio del coche. Más aprisa, exclamó con una voz que hizo estremecer al cochero en su asiento. Los caballos, avivados por el miedo, volaron hasta llegar a la casa. Sí, sí, repetía Villefort a medida que se acercaba, sí. Es preciso que esta mujer viva, es preciso que se arrepienta y que eduque a mi hijo, mi pobre hijo,
único que con el indestructible anciano sobrevive a la ruina de la familia. Le amaba, por él lo ha hecho todo. No hay que desesperar jamás del corazón de una madre que ama a su hijo. Se arrepentirá, nadie sabrá que ha sido culpable. Los crímenes cometidos en mi casa y de que el mundo se entera ya, serán olvidados con el tiempo, y si algunos enemigos se acuerdan, les anotaré en la lista de mis crímenes. 1, 2 o 3 más, ¿qué importa? Mi mujer se salvará llevando el oro, y sobre todo llevando su hijo, lejos del abismo en donde me parece ver caer el mundo conmigo. Vivirá, aún será dichosa, puesto que todo su amor está en su hijo, y su hijo no la abandonará. Habré hecho una buena acción. Y el señor de Villefort respiró más libremente de lo que lo había hecho en mucho tiempo. El carruaje se detuvo en el patio de la casa. El procurador del rey se lanzó del estribo y halló a los criados sorprendidos de verle volver tan pronto. No leyó otra cosa en su fisonomía. Nadie le dirigió la palabra. Pararon ante él como de costumbre, para dejarle paso. Esto fue todo. Pasó por la cámara de Noirtier, y por la puerta entreabierta percibió como dos sombras, pero no se preocupó de la persona que estaba con su padre. Su inquietud le trastornaba. Vamos, dijo subiendo la escalerilla que conducía al descansillo, donde estaba la habitación de su mujer y la cámara vacía de Valentina, vamos, nada ha cambiado aquí. Antes de todo, cerró la puerta del descansillo. Es conveniente que nadie nos interrumpa, dijo Villefort, conviene que pueda hablarle libremente, acusarme a ella, decírselo todo. Acercóse a la puerta, puso la mano en el botón de cristal, y cedió. Paso libre. Oh, bien, muy bien, murmuró, y entró en el pequeño salón en donde todas las noches se ponía el lecho de Eduardo, porque aunque en pensión, Eduardo venía todas las noches. Su madre no había querido nunca separarse de él. Recorrió con una mirada todo el salón. Nadie, dijo, está en su alcoba, sin duda. Y se dirigió a la puerta. El cerrojo estaba corrido. Se detuvo estremecido. Eloísa, exclamó. Parecióle oír mover un mueble. Eloísa, repitió. ¿Quién es? Preguntó la voz de la que llamaba. Parecióle que esta voz era más débil que otras veces. Abrid, abrid, exclamó Villefort, soy yo. Sin embargo, a pesar de esta orden, a pesar del tono angustiado con que era proferida, no abrieron. Villefort abrió la puerta de una patada. A la entrada de su dormitorio, la señora de Villefort estaba en pie, pálida, con las facciones contraídas, mirándole con ojos de una inmovilidad espantosa. Eloísa, Eloísa, dijo, ¿qué os ocurre? Hablad. La joven extendió hacia él su mano crispada y lívida. Esto se ha acabado, señor, dijo con un quejido que parecía desgarrar su garganta, ¿qué más queréis? Y cayó sobre la alfombra. Villefort corrió a ella y la cogió de la mano. Esta mano oprimía convulsivamente un frasco de cristal con tapón de oro. La señora de Villefort estaba muerta. El procurador del rey, sobrecogido de horror, retrocedió hasta la puerta, mirando el cadáver. Hijo mío, exclamó de repente, ¿dónde está mi hijo? Eduardo, Eduardo. Y se precipitó fuera de la habitación, gritando. Eduardo, Eduardo. Con tal acento de angustia era pronunciado este nombre, que acudieron los criados. Hijo mío, ¿dónde está mi hijo? Preguntó Villefort. Que le saquen de casa, que no la vea. El señorito Eduardo no está abajo, respondió un criado. Jugará sin duda en el jardín. Mirad si está allí, buscadle. No, señor. La señora llamó a su hijo hará media hora aproximadamente. El señorito Eduardo entró con la señora, y no ha vuelto a bajar. Un sudor helado inundó la frente de Villefort, sus pies vacilaron sobre las baldosas, sus ideas comenzaron a trastornar su cabeza como las ruedas desordenadas de un reloj que se rompe. Con la señora, murmuró, con la señora. Y volvió lentamente sobre sus pasos, enjugándose la frente con una mano y apoyándose con la otra en las paredes. Al volver a entrar en la estancia, era preciso ver de nuevo a aquella desgraciada. Para llamar a Eduardo, era preciso despertar el eco del aposento convertido en féretro mortuorio. Hablar, era violar el silencio de la tumba. Villefort sintió su lengua paralizada en la garganta. Eduardo, Eduardo, balbució. El niño no contestó. ¿Dónde estaba el niño que, al decir de los criados, había entrado con su madre, sin volver a salir? Villefort dio un paso adelante. El cuerpo exánime de la señora de Villefort estaba tendido a través de la puerta del salón en donde se hallaba necesariamente Eduardo. Este cadáver parecía velar sobre el umbral con ojos fijos y abiertos, con una espantosa y misteriosa sonrisa irónica en los labios. En derredor del cadáver, la mampara dejaba ver una parte del salón, un piano y el extremo de un diván de raso azul. Villefort avanzó 3 o 4 pasos y vio a su hijo acostado en el sofá. El niño dormía, sin duda. El infeliz tuvo un rapto de alegría, un rayo de luz pura bajó al infierno en el cual estaba luchando.
Tratábase de pasar por encima del cadáver, de entrar en el salón, de tomar el niño en los brazos y de huir con él lejos, muy lejos. Villefort no era el hombre cuya refinada corrupción le hacía el tipo de hombre civilizado. Era un tigre herido de muerte que deja los dientes rotos en su última herida. No temía las preocupaciones, sino los fantasmas. Tomó aliento y saltó por encima del cadáver como si se hubiera tratado de saltar por un brasero encendido. Tomó al niño en sus brazos, estrechándole, sacudiéndole, llamándole. El niño no le respondió. Unió sus ávidos labios a sus mejillas lívidas y heladas, palpó sus miembros ateridos, apoyó la mano en su corazón. Su corazón no palpitaba. El niño estaba muerto. Un papel doblado en 4 pliegues cayó del pecho de Eduardo. Como herido de un rayo, Villefort se dejó caer sobre las rodillas. El niño se escapó de sus brazos inertes y rodó al lado de su madre. Villefort cogió el papel, conoció la letra de su mujer y lo leyó ávidamente. He aquí su contenido. Vos sabéis si yo era buena madre, puesto que por mi hijo me hice criminal. Una buena madre no parte sin su hijo. Villefort no podía dar crédito a sus ojos. No podía creer a su razón. Arrastróse hacia el cuerpo de Eduardo, que examinó una vez todavía con la atención minuciosa de la leona que mira a su cachorro muerto. Después brotó un grito desgarrador de su pecho. Dios, murmuró, siempre Dios. Estas 2 víctimas le espantaban, sentía en sí el horror de aquella soledad solamente ocupada por 2 cadáveres. De pronto se veía sostenido por la rabia, por la inmensa facultad de los hombres fuertes, por la desesperación, por la virtud suprema de la agonía que impulsó a los titanes a escalar el cielo, a Ajax a amenazar a los dioses. Villefort dobló la cabeza bajo el peso de los dolores, levantóse sobre las rodillas, sacudió los cabellos húmedos de sudor, erizados de espanto, y el que jamás había tenido piedad de nadie, se fue a encontrar a su anciano padre para tener en su debilidad a alguien a quien contar su desgracia, alguien con quien llorar. Bajó la escalera que ya conocemos, y entró en la habitación de Noirtier. Este parecía escucharle atentamente, tan afectuosamente como lo permitía su inmovilidad. El abate Busoni estaba allí con la calma y frialdad de costumbre. Al ver al abate, Villefort llevó la mano a la frente. El pasado vino a él como una de esas olas, en las cuales se levanta doble espuma que en las demás. Recordó la visita que le hiciera el abate 2 días antes de la comida de Auteuil, y de la visita que le había hecho el mismo abate el día de la muerte de Valentina. Vos aquí, señor, dijo, pero vos no me aparecéis jamás que no sea para escoltar la muerte. Busoni se levantó. Viendo la alteración del rostro del magistrado, el brillo feroz de sus ojos, comprendió o debió comprender que la escena de los jurados había concluido. Ignoraba el resto. Vine para orar sobre el cuerpo de vuestra hija, respondió Busoni. ¿Y hoy, qué venís a hacer? Vengo a deciros que me habéis pagado suficientemente vuestra deuda, y que desde este momento voy a rogar a Dios que se contente como yo. Dios mío, dijo Villefort retrocediendo asustado, esta voz no es la del abate Busoni. No. El abate arrancó su falsa tonsura, sacudió la cabeza, y sus largos cabellos negros, sueltos ya, cayeron sobre sus espaldas rodeando su varonil semblante. Es el rostro del conde de Montecristo, exclamó Villefort con los ojos inciertos. No es esto todo, señor procurador del rey, mirad mejor y más lejos. Esta voz, ¿dónde la oí por primera vez? La oísteis por primera vez en Marsella, hace 23 años, el día de vuestro matrimonio con la señorita de Saint-Méran. Buscad en vuestros papeles. ¿No sois Busoni? ¿No sois Montecristo? Dios mío, sois el enemigo oculto, implacable, mortal. ¿Rais algo contra vos en Marsella? Oh, desgraciado de mí. Sí, tienes razón, es bien cierto, dijo el conde cruzando los brazos sobre el pecho, busca, busca. Mas, ¿qué lo he hecho? Exclamó Villefort, cuyo espíritu luchaba ya en el límite donde se confunden la razón y la demencia en aquellos momentos en que no puede decirse que dormimos ni que estamos despiertos. ¿Qué lo he hecho? Di, habla. Me condenasteis a una muerte lenta y horrorosa, matasteis a mi padre, me robasteis el amor con la libertad, y la fortuna con el amor. ¿Quién sois? ¿Quién sois? Dios mío. Soy el espectro de un desgraciado al que sepultasteis en las mazmorras del castillo de If. A este espectro, salido entonces de la tumba, Dios ha puesto la máscara del conde de Montecristo, y le ha cubierto de diamantes y oro para que no le reconozcáis hoy. Ah, le reconozco, dijo el procurador del rey, tú eres. Soy Edmundo Dantes. Tú, Edmundo Dantes, exclamó el señor de Villefort, haciendo al conde por el puño, entonces ven. Y le llevó por la escalera, en donde Montecristo le seguía asombrado, ignorando a qué parte le conducía el procurador del rey, y presintiendo algún desastre.
Espera, Edmundo Dantes, dijo mostrando al conde los cadáveres de su esposa y de su hijo. Atiende, mira. ¿Está bien vengado? Montecristo palideció ante tan espantoso espectáculo. Comprendió que acababa de traspasar los derechos de la venganza, que no podía decir más que Dios está por mí y conmigo. Arrojóse con angustia inexplicable sobre el cuerpo del niño, abrió sus ojos, tocó su pulso, y pasó con él al cuarto de Valentina, que cerró con doble llave. Hijo mío, exclamó Villefort, se lleva el cadáver de mi hijo. Oh, maldición, desgracia, muerte para mí. Y quiso lanzarse en pos de Montecristo, pero como por un sueño, sintió clavarse sus pies, dilatarse sus ojos hasta salir de las órbitas, encorvarse sus dedos contra la carne del pecho, y hundirse en él gradualmente, hasta que la sangre enrojeció sus uñas. Sintió las venas de las sienes llenarse de espíritus ardientes que pasando hasta la estrecha bóveda del cráneo inundaron su cerebro de un diluvio de fuego. Tal situación duró algunos minutos, hasta que se completó un trastorno espantoso en su razón. Entonces profirió un grito seguido de una prolongada carcajada, y se precipitó por las escaleras. Un cuarto de hora después se abrió la habitación de Valentina y volvió a presentarse el conde de Montecristo. Pálido, los ojos apagados, el pecho oprimido, todos los rasgos de esta figura extraordinariamente reposada y noble, estaban trastornados por el dolor. Tenía en sus brazos el niño, al cual ningún socorro había bastado para devolverle la vida. Puso una rodilla en tierra y le depositó religiosamente cerca de su madre, con la cabeza colocada sobre su pecho. Luego, levantándose, salió, y se halló con un criado en la escalera. ¿Dónde está el señor de Villefort?, inquirió. El criado, sin responder, extendió la mano hacia el jardín. Montecristo bajó la escalera, se dirigió al sitio designado y vio en medio de sus criados que formaban corro en su derredor, a Villefort, con una azada en la mano, cavando la tierra con una especie de furor. No está aquí, decía, no está aquí. Montecristo se acercó a él, y muy bajo, y con un tono casi humilde le dijo: Habéis perdido un hijo, pero... Villefort le interrumpió. Ni le había escuchado, ni comprendido. Le encontraré, aunque hubiera de buscarle hasta el día del juicio. Montecristo se retiró horrorizado. Oh, dijo, está loco. Y como si hubiera creído que las paredes de la casa maldita se desplomaran sobre él, se lanzó a la calle, dudando por primera vez del derecho que pudiera tener para hacer lo que había hecho. Oh, basta, basta con esto, dijo, salvemos lo que queda. Y entrando en su casa, Montecristo encontró a Morrel, que andaba por la fonda de los Campos Elíseos silencioso como una sombra que espera el momento señalado por Dios para entrar en la tumba. Preparaos, Maximiliano, le dijo sonriendo, mañana saldremos de París. Preguntó Morrel. No, respondió Montecristo, y Dios quiera que no haya hecho demasiado. Al día siguiente, en efecto, partieron, acompañados de Bautista por toda comitiva. Capítulo 16. La partida. Los sucesos que acababan de ocurrir preocupaban a todo París. Manuel y su esposa hablaban de ellos con una sorpresa bien natural en el salón de la calle de Meslay. Enlazaban entre sí las tres catástrofes, tan repentinas como inesperadas, de Morcerf, de Danglars y de Villefort. Maximiliano, que había venido a visitarles, les escuchaba, o más bien asistía a su conversación, sumido en su acostumbrada insensibilidad. ¡Cuántos desastres!, decía Manuel, pensando en Morcerf y en Danglars. ¡Cuántos sufrimientos!, decía Julia, recordando a Valentina, a quien por un instinto de su sexo, no quería mentar delante de su hermano. Si es Dios quien les ha castigado, decía Manuel, es porque Dios, bondad suprema, no ha hallado nada en el pasado de estas gentes que merezca la atenuación de la pena, es porque esas gentes estaban malditas. ¿No eres muy temerario en tus juicios, Manuel?, dijo Julia. Cuando mi padre, con la pistola en la mano, estaba dispuesto a saltarse la tapa de los sesos, si alguien hubiese dicho como tú ahora, este hombre ha merecido su pena, no se habría equivocado. Sí, pero Dios no ha permitido que nuestro padre sucumbiera, como no permitió que Abraham sacrifiquéis a su hijo. Al patriarca, como a nosotros, envió un ángel que cortase en la mitad del camino las alas de la muerte. No bien acababa de pronunciar estas palabras cuando se oyó el sonido de la campana. Era la señal dada por el conserje de que llegaba una visita. Casi al mismo tiempo se abrió la puerta del salón, y el conde de Montecristo apareció en el umbral. Dos gritos de alegría salieron al mismo tiempo de los dos jóvenes. Maximiliano levantó la cabeza y la dejó caer abatida sobre el pecho. Maximiliano, dijo el conde, sin parecer notar las diferentes impresiones que su presencia causaba en los huéspedes, vengo a buscaros. ¿A buscarme?, dijo Morrel, como saliendo de un sueño.
Sí, dijo Montecristo, no habíamos convenido en que os llevaría, y no os previne ayer que estuvieseis preparado. Heme aquí, dijo Maximiliano, había venido a decirles adiós. ¿Y dónde vais, señor conde? Dijo Julia. A Marsella, primero, señora. ¿A Marsella? Repitieron a la vez ambos jóvenes. Sí, y me llevo a vuestro hermano. Ay, señor conde, dijo Julia, devolvédnoslo ya restablecido. Morrel se volvió para ocultar una viva turbación. ¿Estabais advertida de que se hallaba malo? Dijo el conde. Sí, respondió la joven, y temo se enoje con nosotros. Le distraeré, siguió el conde. Estoy dispuesto, dijo Maximiliano. Adiós, mis buenos amigos. Adiós, Manuel, adiós, Julia. ¿Cómo, adiós? Exclamó Julia, ¿partís así, de repente, sin preparativos, sin pasaporte? Esas son las dilaciones que aumentan el pesar de las separaciones, dijo el conde, y Maximiliano estoy seguro de que ha debido prevenirse de todo, ya se lo había encargado. Tengo mi pasaporte y están hechas las maletas, dijo Morrel con su monótona calma. Muy bien, dijo Montecristo sonriéndose, con esto ha de conocerse la exactitud de un buen soldado. ¿Y nos dejáis ahora? Dijo Julia, al instante, sin darnos un día, una hora siquiera. Mi carruaje está a la puerta, señora. Es necesario que me halle en Roma dentro de 5 días. Pero Maximiliano no va a Roma. Dijo Manuel. Voy donde quiera el conde llevarme, dijo Morrel con triste sonrisa, le pertenezco todavía un mes. Oh, Dios mío, ¿qué significa eso, señor conde? Maximiliano me acompaña, dijo el conde con su persuasiva afabilidad, tranquilizaos sobre vuestro hermano. Adiós, hermana, dijo Morrel, adiós, Manuel. Siento una angustia, dijo Julia. Oh, Maximiliano, Maximiliano, tú nos ocultas algo. ¿Vamos? Dijo Montecristo, le veréis volver alegre, risueño, gozoso. Maximiliano lanzó a Montecristo una mirada casi desdeñosa, casi irritada. Partamos, dijo el conde. Antes de que partáis, señor conde, dijo Julia, permitidnos deciros todo lo que el otro día. Señora, replicó el conde, tomándole ambas manos, todo lo que me diríais no equivaldría nunca a lo que leo en vuestros ojos, lo que vuestro corazón ha pensado, lo que el mío ha comprendido. Como los bienhechores de novela, debería haber partido sin volver a veros, pero esta virtud superaba todas mis fuerzas, porque soy hombre débil y vanidoso, porque la mirada húmeda, alegre y tierna de mis semejantes me produce un bien. Ahora parto, y llevo mi egoísmo hasta deciros. No me olvidéis, amigos míos, porque no me volveréis a ver. ¿No volveros a ver? Exclamó Manuel, mientras rodaban dos gruesas lágrimas por las mejillas de Julia. No volver a veros. Pero no es un hombre, es un Dios quien nos deja, y este Dios va a subir al cielo después de haberse presentado en la tierra para hacer el bien. No digáis eso, repuso con vehemencia Montecristo, no digáis eso, amigos míos. Los dioses no hacen jamás el mal. Los dioses se detienen donde quieren detenerse, la casualidad no es más fuerte que ellos, y ellos son por el contrario los que sujetan la suerte. No, yo soy un hombre, Manuel, y vuestra admiración es tan injusta como vuestras palabras son sacrílegas. Apretando contra sus labios la mano de Julia, que se precipitó en sus brazos, tendió la otra mano a Manuel. Después, arrancándose de esta casa, dulce nido cuyo huésped era la felicidad, llevó tras sí, con una señal, a Maximiliano, pasivo, insensible y consternado, como lo estaba desde la muerte de Valentina. Devolved la alegría a mi hermano, dijo Julia al oído de Montecristo. Montecristo le estrechó la mano como lo había hecho 11 años antes en la escalera que conducía al despacho de Morrel. ¿Confiáis siempre en Simbad el marino? Preguntó sonriéndose. Sí, sí. Pues bien, descansad en la paz y confianza del Señor. Como hemos dicho, esperaba la silla de posta. 4 caballos vigorosos erizaban las crines y golpeaban con impaciencia el pavimento. Alí estaba esperando abajo con el rostro reluciente de sudor. Parecía llegar de una larga carrera. ¿Y bien? Le preguntó el conde en árabe, ¿estuviste en casa del anciano? Alí hizo señal afirmativa. ¿Y desplegaste la carta a sus ojos tal como lo dije? Sí, dijo respetuosamente el esclavo. ¿Y qué ha dicho, o por mejor decir, qué ha hecho? Alí se puso a la luz de modo que su señor pudiera verle, imitando con su delicada inteligencia la fisonomía del anciano, cerró los ojos como hacía Noirtier cuando quería decir, sí. Bien, es que acepta, dijo Montecristo, partamos. Apenas había pronunciado esta palabra, cuando ya el carruaje corría y los caballos hacían estremecer el empedrado despidiendo multitud de chispas. Maximiliano se acomodó en su rincón sin decir una palabra. Transcurrió media hora. Detúvose el carruaje repentinamente. El conde acababa de tirar del cordón de seda que estaba sujeto a un dedo de Alí.
El nubio bajó y abrió la portezuela. La noche estaba hermoseada por millares de estrellas. Estaban en lo alto del monte de Villejuif, sobre el plano donde París, como una mar sombría, agita los millares de luces que parecen olas fosforescentes, olas en efecto, olas más bulliciosas, más apasionadas, más movibles, más furiosas, más áridas que las del océano irritado, olas que no conocen la calma como las del vasto mar, olas que chocan siempre, que espumean siempre, que sepultan siempre. El conde quedó solo y a una señal de su amo, el carruaje avanzó un trecho. Entonces estuvo un rato con los brazos cruzados, contemplando la fragua en donde se funden, retuercen y modelan todas las ideas que se lanzan como desde un centro hirviente para correr a agitar el mundo. Después de posar su mirada sobre aquella Babilonia de poetas religiosos y de fríos materialistas. Gran ciudad, exclamó inclinando la cabeza y juntando las manos como para orar, no hace 6 meses que crucé tus umbrales. Creo que el Espíritu de Dios me había traído, y que me vuelve triunfante. El secreto de mi presencia en tus muros se lo he confiado al Dios que solamente puede leer en mi corazón. Él solo conoce que me alejo de aquí sin odio ni orgullo, pero no sin recuerdos. Solo Él sabe que no he hecho use ni por mí ni por vanas causas del poder que me había confiado. Oh, gran ciudad. En lo seno palpitante he hallado lo que buscaba. Minero incansable, he removido tus entrañas para extraer de ellas el mal. Al presente mi obra está cumplida, mi misión terminada. Al presente no puedes ofrecerme alegrías ni dolores. Adiós, París, adiós. Sus ojos se extendieron aún por la vasta llanura como la mirada de un genio nocturno. Después, pasando la mano por la frente, subió al carruaje, que se cerró tras él, y que desapareció bien pronto por el otro lado de la pendiente entre un torbellino de polvo y ruido. Anduvieron 10 leguas sin pronunciar una sola palabra. Morrel dormía, Montecristo le miraba dormir. Morrel, le dijo el conde, ¿os arrepentís de haberme seguido? No, señor conde, pero dejar París. En París es donde Valentina reposa, y perder París es perderla por segunda vez. Los amigos que perdemos no reposan en la tierra, Maximiliano. Dijo el conde, están sepultados en nuestro corazón, y es Dios quien lo ha querido así para que siempre nos acompañen. Yo tengo 2 amigos que me acompañan siempre también. El uno es el que me ha dado la vida, el otro es el que me ha dado la inteligencia. El espíritu de los dos vive en mí. Les consulto en mis dudas, y si hago algún bien, a sus consejos lo debo. Consultad la voz de vuestro corazón, Morrel, a inquirir de ella si debéis continuar poniendo tan mal semblante. La voz de mi corazón es bien triste, amigo mío, dijo Maximiliano, y no me anuncia más que desgracias. Es propio de los espíritus débiles el ver todas las cosas a través de un velo. El alma se forma a sí misma a sus horizontes. Vuestra alma es sombría, y os presenta un cielo borrascoso. Quizás esto sea cierto, dijo Maximiliano. Y cayó de nuevo en su estupor. El viaje se hizo con aquella maravillosa rapidez que era una de las propensiones del conde. Las ciudades se presentaban como sombras en su camino. Los árboles, sacudidos por los primeros vientos de otoño, parecían ir delante de ellos como gigantes desgreñados, y huían rápidamente cuando eran alcanzados. A la mañana siguiente llegaron a Chalons, donde les esperaba el vapor del conde. Sin perder un instante, el carruaje fue transportado a bordo. Los 2 viajeros quedaron embarcados. El buque estaba cortado de tal modo que parecía una piragua india. Sus 2 ruedas parecían 2 alas, con las cuales cortaba el agua como un ave viajera. Morrel mismo sentía una especie de desvanecimiento con la celeridad, y a veces el viento, que hacía flotar sus cabellos, parecía disipar por un momento las nubes de su frente. En cuanto al conde, a medida que se alejaba de París, parecía rodearse como de una aureola con una serenidad casi sobrehumana. Hubiérasele tenido por un desterrado que regresaba a su patria. Bien pronto Marsella, blanca, erguida, airosa. Marsella, la hermana menor de Tiro y de Cartago, y que la sucedió en el imperio del Mediterráneo. Marsella, más joven cuanto más envejece, presentóse ante sus ojos. Eran para ambos aspectos fecundos en recuerdos, la torre redonda, el fuerte de San Nicolás, la fonda de la ciudad de Puyet, el puerto del muelle de ladrillo en donde los dos habían jugado en la niñez. Así, de común acuerdo, se detuvieron ambos sobre la Canavier. Un navío partía para Argel. Los fardos, los pasajeros agolpados. Sobre el puente, la multitud de parientes, de amigos que se decían adiós, que gritaban y lloraban, espectáculo siempre conmovedor, aun para los que asisten diariamente a él. Este movimiento no pudo distraer a Maximiliano de una idea que se había apoderado de él, desde el instante en que puso el pie sobre el muelle. Mirad, dijo, tomando por el brazo a Montecristo, he aquí el punto donde se detuvo mi padre cuando el faraón entró en el puerto. Aquí el bravo, a quien salvasteis de la muerte y del deshonor, se arrojó a mis brazos. Siento aún la impresión de sus lágrimas sobre mi rostro, y no lloraba solo, mucha gente lloraba al vernos. Montecristo se sonrió.
Allí estaba yo, dijo, mostrando a Morrel el ángulo de una calle. Al decir esto, y en la dirección que indicaba el conde, se oyó un gemido doloroso, y se vio a una mujer que hacía una señal a un pasajero del navío que partía. Esta mujer estaba cubierta con un velo. Montecristo la siguió con los ojos con tal emoción que Morrel habría visto fácilmente si no hubiese tenido los ojos fijos sobre el navío, en dirección opuesta a aquella en que miraba el conde. «Oh, Dios mío», exclamó Morrel, «no me engaño, ese joven que saluda con el sombrero, ese joven de uniforme, con una charretera de subteniente, es Alberto de Morcerf». «Sí», dijo Montecristo, «lo había conocido». «¿Cómo, si miráis al lado opuesto?» El conde se sonrió como hacía cuando no quería responder, y sus ojos se dirigieron a la mujer embozada, que desapareció a la vuelta de la calle. Entonces se volvió. «Caro amigo», dijo Montecristo, «¿no tenéis nada que hacer en este lugar? Tengo que llorar sobre la tumba». «Está bien. Id y esperadme allá abajo, me reuniré con vos». «¿Me dejáis?» «Sí, tengo también una piadosa visita que hacer». Morrel dejó caer la mano sobre la que le tendía el conde. Después, con un movimiento de cabeza, cuya melancolía sería imposible describir, le dejó y se dirigió al este de la ciudad. El conde dejó alejarse a Maximiliano, permaneciendo en el mismo sitio hasta que desapareció. Dirigióse luego hacia las alamedas de Meillán, a fin de hallar la casita que al principio de esta historia ha debido hacerse familiar a nuestros lectores. Levántase aún a la sombra de la gran alameda de Tilos, que sirve de paseo a los marselleses ociosos, tapizada de extensos vástagos de parra que crecen sobre la piedra amarilla por el ardiente sol del mediodía, con sus brazos ennegrecidos y descarnados por la edad. Dos filas de piedras gastadas por el rote de los pies conducían a la puerta de entrada, puerta formada de 3 planchas, que nunca, a pesar de su separación anual, habían reconocido pintura alguna, y esperaban pacientemente que la humedad las reuniese. Esta casa, encantadora a pesar de su vejez, risueña, a pesar de su mísera apariencia, era la misma que habitaba en otro tiempo el padre de Dantes. El anciano habitaba solo el piso superior, y el conde había puesto toda la casa a disposición de Mercedes. Allí entró la mujer de largo velo que Montecristo había visto alejarse del navío que zarpaba, cerrando la puerta en el momento mismo en que él doblaba la esquina, de suerte que la vio desaparecer en el momento de encontrarla. Para él todos los pasos eran desde antiguo conocidos. Sabía mejor que nadie abrir aquella puerta, cuyo pestillo interior se levantaba con un clavo largo. Así entró, sin llamar, sin el menor aviso, como un amigo, como un huésped. Al fin de un sendero enladrillado veíase, rico de luz y de renelores, un pequeño jardín, el mismo donde, en el plazo designado, Mercedes había hallado la suma, cuyo depósito el conde con su delicadeza había hecho subir a 24 años. Desde el umbral de la puerta de la calle se distinguían los primeros árboles del jardín. Al entrar